Bueno, pues bendito Dios y Padre Santo, gracias Dios por este día que nos has dado, gracias porque hemos llegado todos aquí con bien. Te pido Dios que me puedas usar, Dios, que puedas usarme, que hables a través de mí, Dios, para los que están sentados, Dios, en el nombre de Jesús, que esa palabra llegue y edifique su casa, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme al libro de 1 Crónicas 13. Me indican con un amén cuando lo tengan. Vamos a estar hablando cuando el arca de... bueno, eso va... Ahorita van a ver. Ok. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces, pues ahorita acá nos están explicando de cómo tuvo que ser la arca. Y también pues David nos está hablando de que pues han dejado la presencia, ¿cómo se llama? No le han hecho caso desde los días de Saúl y por eso Saúl fue quitado. Pero por ahorita nomás les voy a estar leyendo citas para que pues vean de lo que estoy hablando y ya después se los explico, ¿ok? Entonces, vayamos a Números 4:11. Dice: sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y la pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario. Están tratando la arca de cómo se tiene que llevar. Hay que decir que eran reglamentos específicos, ¿no? Pero también nos muestra más adelante cuando se arrebató la arca y cuando David trató de agarrarla para atrás, como muchos cayeron básicamente ahí se está diciendo por falta de respeto, y el quien la tocó murió al instante. Ahí nos dice en Crónicas 13, 1 Crónicas 13 al 10, ahí narra la historia donde fue mal transportada y luego los planes para transportarla bien. Vayamos al libro de 1 Samuel 4. Y ahí nos va a estar explicando, ahí nos relata la historia anterior de cómo se llevaron la arca, los filisteos, qué hicieron y dónde la pusieron. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Hubo una guerra y antes de eso, ¿quién estaba encargado? Elí, ¿verdad? Y en esa guerra murieron los hijos Ofni y Fines. Y se llevaron la arca y Elí ahí también murió. ¿Y por qué murieron? Pues porque ellos, hay que decir, no tenían reverencia a la presencia de Dios. No, pues, y más los hijos de Elí, básicamente se burlaban. Entonces fue llevada la arca a los filisteos. Y cuenta ahí la Biblia donde les estaba diciendo en Samuel que cómo los dioses de los filisteos caían postrados al arca. Dice que un día caían tumbados, después lo levantaban, el otro día estaban decapitados, con la cabeza y con las manos cortadas, y pues así iban transportándola de un lugar a otro, y como en tal vez de traer bendición traía destrucción, ¿ok? Acá, acompáñenme a Samuel 7, 1, 2. ¿Primera? Sí, primera Samuel. Me dicen cuando lo tengan. Ok, ¿me lo pueden leer? ¿Alguien? Vinieron los de Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Sí. Desde el día que llegó el arca a Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, entonces, antes de llegar donde Obed-edom, la arca estuvo durante 20 años en casa de Abinadab, porque los filisteos, siendo enemigos, la dejaron ahí, pero luego notaron que en vez de traer bendición, traía destrucción.
¿Por qué se las llevaron? Pues porque vieron que los hijos, ¿cómo se llama? Los israelitas estaban, hay que decir, todos bien gozosos. Entonces fueron pensando ellos que les iban a quitar la paz a ellos. Y tal vez pues se les revocó. A ellos pura destrucción venía y venía. Entonces al final ya la querían entregar con el mismo deseo que cuando la quisieron quitar. ¿Ok? Bueno, la diferencia entre estos dos hombres es muy grande, entre Obed-Edom y Abinadab. Obed-Edom capturó y valoró el tener la presencia de Dios en su casa en solo 3 meses, mientras Abinadab la tuvo por 20 años. Y la Biblia no cuenta muchas bendiciones, sino cosas pues lamentables que le estaba pasando en su vida. Entonces, ¿cuál es la actitud que Obed-Edom tuvo ante la presencia? Es que buscó su presencia con fe, se acercó correctamente con humildad, entendió que la bendición no es casualidad, sino resultado de vivir como Dios lo mandó. Ahora, Abinadab era un levita adorador. Acompáñenme a Corintios 15, 11. Dios trajo mortandad sobre los de agricultores. Y aquí nos va a decir la respuesta en 1 Corintios 15, 11, 13. Del 11 al 13. No Corintios, Crónicas. Crónicas. ¿Nadie está ahí atrás? Ok, Crónicas. Me digan cuando lo encuentro. 1 Crónicas 15, 21. Ok. Sí, 15. No, 11. Ok. Dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hombres, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Entonces aquí vemos que Abinadab no era cualquier hombre, sino era un levita. No se puede decir que era cualquier hombre, ¿cómo se llama? Común, cualquier hombre, porque era un levita y los levitas son escogidos, nomás que él no vino con la actitud correcta, ¿ok? Ahora, Obed-Edom fue diferente. En Crónicas ahí, pero vayan al 21. Dice: Malatías, Elifeleú, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Acá nos está hablando pues de todo el linaje y de todo eso y lo que hacían cada uno. Estaba sirviendo con esa pasión de anhelar al Señor sin importar lo que tuviera que hacer. Búscale a toda hora, no encuentres excusas para faltar. Básicamente, como nosotros, no busques excusas para faltar, hay que decir los domingos, para faltar a una oración, para faltar el jueves. No busques cualquier excusa. Ahora, no hay cansancio que supere el amor de Dios, porque pues si lo notan, básicamente todos aquí somos levitas, pues porque un día vamos a llegar y vamos a adorar eternamente sin descansar. Obed-Edom pudo ser gozoso porque él, como tomó, ¿cómo se llama?, el cambio, pudo ver a muchos familiares. Creo que fueron 62 familiares suyos que sirvieron en el templo. A veces buscamos bendiciones materiales sin darnos cuenta que lo mejor que puedes hacer es inspirar a tu familia a amar a Dios y a servirla. Así es. Ese hombre que deseaba estar donde estaba el Señor, siempre a la puerta del templo, limpiaba, guardando y cuidando, ¿ok? No pierdas oportunidad para servir y buscar su presencia. Es suficiente para que tu familia sea bendecida. Entonces, al final de tu vida, cuando te llame a su presencia,
cuando mueras, podrás irte satisfecho, ver a toda tu familia con Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros los cristianos entregamos nuestro corazón a Dios de nuevo? Pablo le dijo a la iglesia de Efesios que cuando ellos aceptaron a Jesús y creyeran en la palabra, que ellos iban a entrar a tener un propósito eterno. Después la Biblia nos enseña que tenemos un propósito y cómo entrar en el propósito. Dios nos dejó un mapa muy claro que podemos seguir para cumplir. Ahora, las claves que tenemos que seguir. Vayan a Mateo 18, 19. Acá van a estar las claves de las que les estoy hablando. Esta es la primera clave. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra versión dice, donde 2 o 3 están reunidos, vas a la presencia de Dios. ¿Ok? Acá vemos más, acá en este lugar vemos más que 2 o 3. Tú y yo estamos privilegiados, ¿cómo se dice? Privilegiados. Bueno, no importa. Estamos eso porque pues acá vemos más que 2 o 3. Y acá en la Biblia dice que su promesa es cuando estemos más que 2 o 3 va a estar la presencia de Dios. Entonces acá, como somos más que 2 o 3, pues acá está Dios. Entonces, también dice que Dios busca adoradores. Ahora digan conmigo, Dios me está buscando a mí. Entonces estamos en la presencia de un Dios vivo. Y Jesús dijo antes de irse, me tengo que ir, pero les dejo mi espíritu y harán cosas más grandes. Entonces, si aquí habemos varios en el nombre de Jesús y entendemos los principios de Dios, pues la palabra, entonces, ¿qué significa? Que su presencia está aquí. Ahora, acompáñenme a Salmos 16, versículo 11. Y el primero que me lo encuentre lo lee, por favor. Me harás saber. Me harás saber la senda de la vida, plenitud de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Ok, ¿alguien que tenga otra versión? Esa es 16:11, ¿cierto? 16:11, sí. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. Ok, ahí dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ya, pues aquí les voy a estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Desglosando. Bueno, acá nos dice, como leímos antes, que donde hay 2 o 3, está la presencia de Dios. Ahora, donde está la presencia de Dios, vamos a tener gozo. ¿Ok? Y acá viene la segunda clave. La presencia de Dios causa ¿qué? El gozo. Y el gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza. Vamos a Nehemías 8:10. También esgrima. El primero que lo encuentre, lo lee. Y les dijo, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen aparejado, porque día santo es nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ok, ¿sí ven? Entonces, otra vez, donde está la presencia de Dios hay gozo, y el gozo causa... No, el gozo es... Ya, acá dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Ok? ¿Y de cuál fortaleza estamos hablando? Pues
La fortaleza que un día te va a hacer valiente para poder salir allá y predicar, para básicamente poder salir de donde las estadísticas te dijeron, de aquí, de donde tú vienes, no va a salir nada. Por ejemplo, de un rancho, de donde quiera, de aquí no va a haber nada y todo eso. Y vas a hacer eso que te impulse a llegar a los demás, ¿ok? Entonces, Dios va a cumplir un propósito en nosotros. Y eso se nos ha sido, ¿cómo se llama? Esa es la promesa que Dios nos ha dado cuando aceptamos a Cristo. Como estaba diciendo Pablo a la, ¿cómo se llama? Al templo de Efesios. Ok, entonces la primera es que, ¿se recuerdan? Donde están 2 o 3 reunidos, va a estar su presencia. La segunda. Su presencia, plenitud de gozo. ¿Y la tercera? El gozo del Señor nuestra fortaleza. Ok, bueno, esas son las claves espirituales. Ahora las físicas. Dice, las físicas, la primera va a ser tus decisiones. Debes que tomar las decisiones y debes que estar consciente que pues van a venir, ¿cómo se llama? Exámenes o ¿cómo se dice? Pruebas. Que van a venir pruebas de tu vida y no significa que pues tienes que caer, sino tienes que estar recto y tienes que tomar tus decisiones correctas. Dice, decídete a entender que si sigues los principios bíblicos, no tienes otra opción más que ser bendecido. Ahora, decídete a entender tu propósito en Cristo. Eso no tiene nada que ver de cómo estás viviendo, no tiene que ver de tus circunstancias, no tiene que ver de lo que estás experimentando. Ahora, la segunda son las acciones. Entonces, la primera, tu decisión, y la decisión, ¿qué viene después de la decisión? La acción. Ahora, tus decisiones van a determinar tus acciones, no tus circunstancias. Una cosa que debemos aprender es que tu carácter es lo que determina quién eres, no quién está, cómo estás, o no lo que estás haciendo o lo que estés pasando. Tu carácter es lo que determina tus decisiones, y entonces tus decisiones causan las acciones. Entonces, probablemente haya personas que digan, pero es que yo no tengo mucho dinero, entonces por esa cosa sí, por eso no sigo al Señor. Es que mi testimonio no es, no he hecho cosas muy buenas, pero tampoco muy malas. Entonces, así. Pero eso no te impide, ¿cómo se llama?, acercarte a Dios. Tus acciones son determinadas por la decisión de entender que un día, en su tiempo, su propósito se cumple. Tal vez no va a ser ahorita y tal vez pues probablemente nomás me estés escuchando. Pero pues va a llegar un día donde se va, ¿cómo se llama? Flip the coin. Se va a cambiar básicamente el puesto, donde ahora tú vas a estar acá y te van a estar escuchando otras personas. Ahora, entonces la primera sería decisiones, acciones, y la tercera, las reacciones. Por medio de mis decisiones tienen ese, por medio de tus decisiones viene de quién eres tú en Cristo. Actúas conforme a eso, y cuando actúas conforme a eso causas reacciones. Son cosas físicas, y las reacciones celestiales se causan preparándote, juntándote con las personas correctas, tomando decisiones difíciles, donde dice que tú no vas a ser como los demás, que tú no vas a ir a emborrachar, tú no vas a ir a fumar. De ahí vienen esas decisiones que traen acciones, y después las reacciones de Dios. Es cuando Dios te responde. Ahora, había un pastor que estaba predicando y le decía un testimonio. Era, hay que decir, de la edad de Nathan, donde su mamá llegaba a la casa a limpiar y él le ayudaba. Hubo un día donde estaban limpiando la taza, inodoro, como le llamen, el baño,
Y llega la dueña y el niño, que era él, le dijo a su mamá, mamá, quiero ir al baño. Y dijo, bueno, pues no es nuestra casa, pregúntale a la dueña. Entonces él va y le dice a la dueña, ¿puedo usar el baño? Y ella dice, sí, pero vete afuera. Allá hay que ir en una casita que tienen ahí, hay que ir como una bodega, pero allá. Y pues obviamente él entró y ya estaba bien sucio y todo eso. Entonces él viene enojado con su mamá, llorando, diciendo, ¿por qué limpiamos los baños si no nos dejan usarlos? Y su mamá lo sienta y dice, aunque hay que decir que estamos limpiando eso, no nos cambia de lo que somos en Cristo. Dijo, nosotros nacimos para adorar. Y así le decía, naciste para adorar, eres un hijo de un rey, no te olvides de eso. Entonces, las cosas que yo esté haciendo acá no impiden que yo vaya a adorar a Dios. Entonces, esto nos da, hay que decir, ¿cómo se puede decir? Muchas cosas de qué decir. Porque muchos ponen una excusa que, porque yo hay que decir que soy una mujer y no me ven, pues no estoy haciendo mucho. Y no me puedo acercar a Dios, sino que tengo que estar aquí para poder estar cerca con Dios. O muchos se sienten menos porque están limpiando o porque están haciendo otras cosas, pero pues todos tienen una parte en el reino de Dios. Entonces, las claves espirituales, en su presencia hay plenitud de gozo, la presencia causa gozo, el gozo es tu fortaleza. Ahora, las claves físicas, acciones, tus decisiones y tus reacciones. No tienen que ver que te emociones aquí y hagas cualquier cosa, porque hay mucha gente, hay que decir, que viene cada culto, se emociona, pero sale igual. Como pueden decir mucho, hay que decir, hacen un show, ya no es, hay que decir que estén sintiendo algo, sino que pues, sí me llegó a entender, pero salen igual. Ahora, lo importante es que te des cuenta que tú naciste con un propósito y que salgas diferente. Acompáñenme a 2 Corintios 5:17. Aleluya. ¿Alguien me lo puede leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, aquí Pablo habla de nuevos comienzos, que somos hechos nuevos en Cristo Jesús, que lo viejo ha pasado, en Cristo somos completamente nuevos. Y empieza a decir que Dios nos reconcilia con Él mismo a través de Cristo. Y que nuestra tarea no es nomás que nosotros nos reconciliemos, sino que vayamos a reconciliar a otros como Él lo hizo con nosotros. Ahora, adorar es una palabra y la adoración es una palabra que confundimos tanto. Mucho que ver si con pasión y con levantar nuestra alma, nuestro corazón a Cristo Jesús, y si tiene que ser un poco que ver con música, pero todos creemos que tiene algo que ver con cuán grande es Dios, amarlo, adorarlo, pero cuando empezamos a estudiar la adoración se traduce a muchas cosas. ¿Sí me entendieron? La adoración y adorar a Dios es dos diferentes cosas. Muchos dicen que el adorar, hay que decir, es cantar, que tiene que ver con todo eso, y sí tiene que ver con poco de música, pero también tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, tiene que ver de cómo vivimos con Dios, de cómo hablamos, de cómo tratamos a las personas que nos caen mal, que si a quién tienes que amar y que tienes que amar a todos. Tratan de básicamente de tu forma de vivir, estás adorando a Dios. Si estás viviendo correctamente, si estás haciendo las cosas correctamente, lo sigues adorando. No significa que tienes que estar a decir acá en el altar, ¿cómo se llama?
alabándolo y todo, sino que adoras a Dios con tus acciones también. Amén, así es. Con lo que tú decides hacer, lo estás adorando siempre que sea obviamente lo correcto. Si no, básicamente lo estás humillando y ¿cómo se llama? Y diciendo que pues murió en la cruz por que no valió la pena. ¿Sí me entienden? Amén, así es. Entonces con tus acciones también estás adorando a Dios. Y adorar empieza a tratarse no solo de algo en espíritu, sino también de algo verdadero. Pablo empieza diciendo en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, es decir, lo pasado queda atrás con Dios. Y ahora, acá, otra vez regresando a la historia de Obed-Edom. Él decidió cambiar, dejar su pasado, porque ¿qué era lo que decías? Que él antes no era tan recto, ¿va? No era tan recto. Ahora, cuando llegó la presencia de Dios, él decidió cambiar, y cambiar él junto con su familia. Decidieron que ser nuevos, y así es cuando durante esos 3 meses empezó a cambiar su vida. Y en esos 3 meses, como tomó esa decisión, la reacción fue que más siglos, 2 siglos después, toda su familia estaba sirviéndole en el templo, cuando ellos no eran partes de las tribus, y los que estaban en el templo eran los levitas. Por la decisión que él tomó de hacerse recto con Dios, pudo salvar a toda su familia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que antes de irnos de aquí, que debemos que estar satisfechos de que hemos, edificado nuestra familia para algo bien. Entonces, ¿cuáles son las claves espirituales? Que Dos o tres están. Sí, es la promesa, que donde 2 o 3 va a estar su presencia. La segunda, Plenitud de gozo. hay plenitud de gozo. Y la tercera es tu fortaleza. Ahora, las claves físicas, que son las decisiones que nosotros tomamos. La segunda, que después de las decisiones vienen las acciones, y después de las acciones vienen las reacciones de Dios. ¿Ok? Entonces, pues así es como nos habla la Biblia de Obed-Edom. Ahora, la diferencia de los dos, porque acá Abinadab ya era levita, Obed-Edom no era, Obed-Edom era un ujier. Entonces acá hay que decir que nadie se puede hacer menos que el otro, porque mira, Abinadab era levita. Nos dice la Biblia que acá donde estábamos, donde leímos y nos estaban leyendo todos sus hermanos y todo eso, que Abinadab era levita, y ¿qué hacen los levitas? Adorar a Dios. Pero él no vino con una actitud correcta. Ahora, Obed-Edom, un ujier, ¿cómo vino? Con la actitud correcta y cambió, hay que decir, todo su futuro, el futuro de sus hijos, de sus bisnietos y así. Hizo un cambio, él tomó una decisión que cambió toda su generación. Entonces, así tenemos que estar. Ahora, pues la pregunta mía es, ¿cómo tú quieres estar en tus 3 meses? Como Obed-Edom tomó una decisión que le cambió esos 3 meses, pero no nomás esos 3 meses, sino que le cambió a toda su generación que venía después de él. ¿Quieres seguir como Abinadab 20 años sin que te pase nada? ¿O quieres pues tomar una decisión para hacerte recto y pues hacerle más caso a la presencia de Dios? Porque hay muchos que pues pueden llegar acá, hay que decir que predican, cantan y todo eso, pero se van iguales, llegan a casa, viven la misma, la misma vida, como siempre, pero y se empieza a hacer una rutina. Que era pues lo que estaba haciendo Abinadab. Duró 20 años
con la arca y nada pasó. Obed-edom tomó una decisión y le cambió a toda su generación. Y lo que les estaba diciendo la última vez, que el lugar donde puedes endurecer más tu corazón es acá en la iglesia. Si te vas siendo, ¿cómo se llama? Siendo el mismo, si te vas sin una decisión de cambiar. Como les estaba diciendo, que Faraón, Dios le mostraba y le mostraba, y al final decía, Faraón endurece su corazón. Y al final hay que decir que en la segunda plaga, Faraón endurece su corazón. Y en la última dice, Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces, pues lo que tú decidas, básicamente Dios te va a respaldar con lo que tú decidas. Faraón seguía endureciendo su corazón, pero al final, pues Dios mismo se lo endureció. Ya no pudo, hay que decir, que regresar. Ahora, si tú sigues siendo así, te va a ser más difícil cada vez. Si te sigues yendo igual sin tomar una decisión, te vas a seguir tú dañando a ti mismo y a tu corazón. Te vas a seguir endureciendo y nada va a pasar en tu vida. Entonces, tenemos que tomar una decisión y tomarle importancia a la presencia de Dios. Amén. Y saber que todos tenemos un propósito. Amén. Al nacer de nuevo, Dios nos dio un propósito a cada uno. ¿Ok? Entonces, si se ponen de pie. Ya. Señor Jesús, gracias Dios. Te adoramos, Señor. Y pues quiero que mediten de qué quieren hacer o de lo que están haciendo ahorita. Que si lo que están haciendo ahorita está bien ante los ojos de Dios, si la forma de cómo están viviendo está bien, porque como les está diciendo, quiero que se den cuenta que no nomás cuando estamos acá en la iglesia estamos adorando a Dios, sino cuando sales aquí y cada acción que tú tomas, la correcta, lo estás adorando. Amén. Las decisiones que tú tomas llevan a tus acciones, y tus acciones puedes adorar a Dios. Con tus acciones puedes adorar a Dios o lo puedes estar maldiciendo. Amén, Santo. Entonces quiero que medites y veas lo que estás haciendo. También, pues que no te olvides de sus promesas que nos ha dado. Como todos estamos diciendo, que Dios nos prometió que Él iba a estar acá con nosotros donde 2 o 3 estemos congregados. Entonces, pues, en verdad es de sentirnos privilegiados, porque, pues, Dios está aquí. Amén. Porque, como ven, habemos más que 2 o 3. Así es, amén. ¿Ok? Entonces, inclinen su cabeza. Bendito Dios y Padre Santo, Dios, te pido, Dios, por estas gentes, Dios, te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, a entenderte, Dios, que nos ayudes, Dios, a vivir rectamente, Dios, como tú nos mandas, que podamos vivir, Dios, cada día, Dios, correctamente, Dios, firmes, Dios, que mandes, Dios, a tus ángeles, Dios, para que nuestro pie no tropiece en piedra, que podamos, Dios, meditar cada uno, Dios, y saber, Dios, que lo que estamos haciendo no siempre es bueno y no te estamos agradando a ti. Que nos limpies nuestros corazones, que cambies, Dios, nuestra mente, Dios, para que podamos tomar decisiones correctas, Dios, porque la decisión que tomemos hoy, Dios, va a afectar, Dios, a nuestra generación que viene detrás de nosotros, y que si tomamos una decisión incorrecta, Dios, puede traer maldición. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que nos ayudes a entender, Dios, tu promesa, Dios, y que en tu presencia, Dios, tenemos gozo y tu gozo es nuestra fortaleza. Que nos ayudes, Dios, a tomar las acciones correctas. En el nombre de Jesús.